Miren, Javerim y Javerot, este programa, y lo llamo así porque va a tener continuidad el shiur de hoy, está planificado de una forma distinta a lo que siempre estábamos nosotros acostumbrados. Porque parto de la base, y así fue la convocatoria, de que debían inscribirse única y exclusivamente personas que saben lo que es Hanukkah. Y la pregunta es, si sabemos lo que es Hanukkah, ¿para qué necesitamos otro shiur? Simplemente porque vamos a tratar aquellas cosas de las cuales no se hablan, aquellas cosas que tienen que ver con un tiempo histórico que hizo que se elija una de las versiones frente a otra de las versiones de las fiestas, y lentamente se fue construyendo una identidad de Hanukkah que va cambiando. Para que ustedes lo vean más claro, Hanukkah, desde el establecimiento del Estado de Israel, le dio muchísimo acento a la epopeya militar, cosa que se había colocado bajo tierra durante muchísimos años, centenares de años. Nosotros no habíamos tocado el hecho militar, entre otras cosas. Lo vamos a ver si nos da el tiempo en otras reuniones, porque la fuente de la historia de Hanukkah está en el libro de los Macabeos, y el libro de los Macabeos no fue canonizado. Y cuando los libros fueron canonizados en la época de Knesset Agdolá, en la época de Rabbi Akiva, él quedó afuera, y quedó afuera porque Rabbi Akiva, aparte de tomar la decisión de no canonizarlo, decidió decir en voz alta, y así fue registrado, que los libros que no fueron incorporados al Tanaj no se podían estudiar. Por lo tanto, durante años no se estudiaron los libros de los macabeos, hasta que Rabanim llegaron a la conclusión de que no se deben estudiar como libros sagrados, pero sí se van a estudiar, si se quieren, como libros de referencia histórica. Y ahí aparece Josefo Flavius, que trae una versión de Hanukkah parecida a la de los macabeos. Por lo tanto, tenemos esas versiones. Ahora bien, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en guerra, y la guerra que estamos viviendo en estos momentos también tiene una discusión, más de una discusión. Por ejemplo, ¿cómo se tiene que llamar esta guerra? La guerra del 7 de octubre, la guerra de Shmini Atzeret, la guerra de Simchat Torah, o como el primer ministro quiere, la guerra de Tecumá, término que colocado en este contexto yo no puedo traducir, no sé ni cómo traducirlo, porque evidentemente nadie cree que esta guerra es Tecumá. ¿Alguno de ustedes puede decirnos qué es Tecumá? Eh, no sé cómo se traduce, pero hay gente que no habla hebreo, así que no sé si entiende el contexto. Kumá, mm, Bueno, Belacum, sí, de la cum. levantar, Algunos dicen como volverse renacimiento. Lo que pasa es que el concepto tiene que ver con el concepto de Mishoalet Kumá. O sea, que solemos utilizar de la destrucción a la a la construcción, o de la destrucción al renacimiento. reconstrucción, Renacimiento. reconstrucción. Sí, renacimiento, reconstrucción, levantarse, todos esos términos Ahora, positivos. esa discusión que nosotros tenemos hoy, y que si se aceptase que esta guerra se va a llamar algún día la guerra de la Tecumá, vendría a borrar que antes del año pasado no había Israel, no existía nada, que recién ahora vino un constructor, un arquitecto que estudió arquitectura, entre paréntesis, en Estados Unidos, y que es el que levantó un estado nuevo sobre las ruinas que muchos piensan que él hizo. Bueno, nosotros sabemos que las historias las escriben los ganadores. Entonces,
Lo que vamos a tratar de ver en los próximos encuentros son aquellas partes que no son populares. Es muy probable que todos ustedes, que son gente leída, ya sepa perfectamente que los otros recovecos de la guerra y los otros recovecos de Hanukkah en la historia, pero la mayor parte de los judíos no lo tiene claro. Por lo tanto, empezamos con un rápido repaso. La historia comienza con el reinado de Alejandro Magno en el año 332 antes de la cuenta civil. Alejandro conquistó, como ustedes saben, Siria, Egipto y la zona que es hoy conocida como Israel, Líbano y Jordania, y permitió a los habitantes de las tierras bajo su control a observar libremente su propia fe y conservar cierta autonomía. Ahora, aproximadamente un siglo más tarde, un sucesor de Alejandro, llamado Antíoco IV Epifanio, llegó al poder. Era un helenista ideológico y deseaba que todos los pueblos se convirtieran en adoradores de las divinidades griegas. Comenzó a oprimir a los judíos colocando a un sacerdote helenista en el templo, prohibiendo la práctica de la religión judía y profanando al templo al exigir sacrificio a sus dioses y a los puercos, a los cerdos en el altar. Ahora bien, fíjense ustedes de que él no quería destruir y matar a los judíos. Esa fecha que recuerda el deseo del régimen de acabar con el pueblo como pueblo, nosotros lo recordamos en Purim. Ahora bien, es cierto que sus oficiales mataban a los judíos que querían comer kasher o estudiar la Torá, y al final los judíos se rebelaron y comenzaron la primera guerra exitosa por la libertad religiosa de su historia. Hasta aquí la primera introducción. Pero dos grupos judíos se opusieron a Antíoco. Un grupo nacionalista dirigido por Matatías. Voy a usar en estos shurim los términos en español porque en la preinscripción se inscribieron algunas personas que no hablan hebreo, pero que sí estudian la Biblia. Entonces, perdónenme los que estamos acostumbrados, los que están acostumbrados a usar los nombres hebreos. Entonces, les decía yo, Javerim y Javerot, que dos grupos se opusieron a Antíoco, un grupo nacionalista dirigido por Matitiaos o Matatías el Asmoneo y su hijo Yehudá Macabí, y un grupo religioso conocido como los Hasidim, que fueron los precursores de los fariseos. Esos Hasidim de los cuales les estoy hablando no tienen ninguna conexión con el hasidismo de nuestros días. Hasidismo de nuestros días que dentro de pocas horas va a reunirse para dar sepelio al rabino que asesinaron en los Emiratos. Y ya que llegamos a este punto, es importante saber que todavía estamos en guerra, que todavía tenemos 141 secuestrados, la mayoría de los cuales están muertos, 101. que hay 101. 101, perdón, que hay muchas personas lisiadas, internadas en los hospitales y hay familias destrozadas, de viudas, de madres, de padres, de abuelos, y no podemos hacer más que pedir por todos ellos. Volvemos entonces a Hanukkah con vuestro permiso. Cuando el rey Antíoco IV intentó acabar con la religión, los Hasidim, esos que tomaron parte en la revuelta de los Maccabim contra él, al parecer, de este movimiento de fieles Hasidim surgieron tanto los esenios que más tarde se separaron de otros judíos y formaron sus propias comunidades como los fariseos, que siguieron siendo una parte activa de la vida judía. Finalmente, unieron sus fuerzas, su revolución triunfó y el templo volvió a ser consagrado. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Aquí podríamos terminar nuestro shiur. Pero esta es una de las narrativas de Hanukkah. Y es muy importante saber que hay otras narrativas que vamos a ver a continuación. Una tradición posterior sobre estos acontecimientos de la Mishnah, el núcleo de la ley oral del judaísmo,
es el momento de la rededicación. Rededicación del templo y del altar. Quedaba muy poco aceite que no fuera profanado por los helenistas. Y se necesitaba de aceite de oliva sacramental, es decir, muy puro, para la menorá, que debía arder todas las noches. Solo había aceite suficiente para un día, pero ardió durante 8, el tiempo necesario para preparar un nuevo suministro de aceite consagrado para la menorá. Algunos dicen que también había desaparecido la menorá y que tardó 8 días hasta que se pudo hacer una nueva menorá. Otros dicen que había en realidad lanzas en los patios del Beit HaMikdash que fueron usados como antorchas para reemplazar el aceite que no se podía usar. De todas maneras, se declara una fiesta de 8 días para conmemorar ese milagro. Entonces tenemos una narrativa que es muy popular, yo diría que es la más popular, y vamos a ver después por qué. Hay narrativas sobre el nombre Macabí. El nombre hebreo Macabí, escrito con Kuf, significa martillo, y se refería al líder de la revuelta, Yehudá, el tercer hijo de Matatías. Se decía que sus ataques militares eran como martillos. El nombre acabó usándose también para sus hermanos y sus soldados, lo que explica el título del libro que se escribió con ese mismo nombre. Fíjense en qué interesante. Pero hay otra tradición posterior, que nos da otra narrativa y dice que Maccabi en realidad debía escribirse con Jaf, y es el acrónimo de un pasuk que casi todos nosotros sabemos, que es Mi Kamoja Baelim Hashem. No hay como Hashem nuestro Dios. Mi Kamoja Nedar Bakodesh Nora Teilot Osefele. ¿Quién como tú, Dios majestuoso en santidad, imponente en esplendor, hacedor de maravillas? Es una pregunta que tiene una respuesta muy clara, que nosotros decimos todos los días en las Tfilot, y que recuerdan el milagro de la redención de la esclavitud, que fue el éxodo, la salida de Mitzrayim, el cruce del mar. Y aquí vemos nosotros la narrativa de Hanukkah combinada con Pesach, dándole un sentido completamente diferente. No hoy, quizás la próxima semana o dentro de 2 semanas, espero que antes de que inicie la fiesta, vamos a ver algo mucho más fuerte, que es la narrativa de Sukkot y Pesach. No en vano, ambas festividades tienen la misma cantidad de días y hay versículos que traen la combinación que permite pensar también cuál es el significado que pudo haber tenido Sukkot para influenciar en la fiesta de Hanukkah y darle un perfil. Muy bien, ya hemos visto algunas narrativas, pero vamos a avanzar en otras narrativas. Por ejemplo, la narrativa del solsticio. Hanukkah es una conmemoración de una revolución judía contra la asimilación forzada y la persecución, pero se conmemora cerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Por lo tanto, hizo creer incluso a muchos investigadores que tiene que ver con un genérico festival invernal de luces, festival pagano. Pero está más que comprobado que Hanukkah como tal no tiene nada que ver con ello, ni tampoco con la Navidad, que muchos cristianos, no todos, festejan en fechas muy, muy cercanas. El festival invernal que tenía que ver con las luces tiene que ver con la Saturnalia, y era una fiesta pagana. Y quiero decirles algo más que es muy importante. Por encima de cuáles fueron las fechas que al final y las razones por las cuales se decidieron que Hanukkah debía festejarse el 25 de Kislev, su ubicación en el calendario puede perfectamente ser de menor importancia que la que por lo general se da, porque nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo de cuándo es Rosh Hashanah, y la Mishnah nos cuenta a nosotros que hay 4 inicios de año. Y también con respecto a uno de los 4 inicios del año hay una discusión de 15 días sobre cuál es la fecha.
Por lo tanto, nosotros vemos de qué manera nuestros sabios debieron maniobrar para poder ubicar las fechas de Hanukkah, que después la Mishnah nos va a preguntar, Mai Hanukkah, ¿qué quiere decir Hanukkah? Porque en esa época todavía no se festejaba como hoy y probablemente no se sabía perfectamente, 400 años después de los hechos, más o menos, en qué consistía, porque fue perdiendo en el tiempo su espíritu y fue recibiendo otras narrativas. Ahora, esa narrativa sobre la Saturnalia o la del solsticio de invierno nos trae un precioso midrash sobre Adán, el primer hombre, y su enfrentamiento con la naturaleza apenas fue creado, para que podamos entender de qué manera el paganismo se instala también sobre relatos y de qué manera nosotros tomamos parte de los relatos ajenos y los hacemos propios con la oposición de nuestros rabinos. Muchos esfuerzos tuvieron que hacer los judíos en muchas generaciones para mantener la distancia entre Hanukkah y Navidad. Y, sin embargo, hay algo muy interesante que se da, que si uno viaja en estas fechas al aeropuerto de Nueva York, va a encontrarse con que los adornos de Hanukkah y los adornos de Navidad se confunden. Y también eso sucede en las tiendas, cosa que parece medio loco, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una fecha que se confundió, es la misma, es otra. Nadie puede saber dónde estamos nosotros parados en esas circunstancias. Hasta aquí estamos bien, porque vamos a tomar un poco de aire. La cámara vi que se cayó, pero no la pude arreglar. A ver si me ayuda. Yo no te veo acá. Perdonen, Javelin. ¿Dónde está? No, no está. Perdón, Ah, sí. Ahí, te va a caer porque la estás teniendo. hay cinta adhesiva. Ahora bien. No, ahora quedó. ¿Eh? Sí, ahora quedó. Bueno, vimos narrativas, vimos el milagro del micrófono y vamos a ver otras narrativas, que lo que resta de nuestro encuentro va a estar dedicado a las próximas narrativas. Y es la tradición que dice que fueron las mujeres las que desencadenaron la victoria. Es la narrativa femenina y hoy vamos a hablar de ellas, por lo menos de 3 relatos. Y para que vean que estos relatos tienen base, voy a darles también las fuentes por si quieren revisarlas en algún momento. La Mishnah en Kiddushin 1.7 trata con respecto a todo mandamiento positivo, mitzvot hace, que depende del tiempo, y decide que los hombres están obligados a cumplirlos, pero las mujeres están exentas. Hanukkah, porque está fijado en una fecha muy determinada, es una de esas festividades que las mujeres estarían exentas de ellas. Y con respecto a cada mandamiento positivo que no depende del tiempo, mitzvot lot hace, tanto los hombres como las mujeres están obligadas a cumplirlas. Con respecto a cada mandamiento negativo, ya sea que dependa o no del tiempo, tanto hombres como mujeres están obligados. Ok, vamos a la Gemara en Shabbat 23a. Y dice así: una mujer ciertamente enciende las velas, porque Rabbi Yoshua ben Levi dijo, y Rashi lo plantea en Pesajim 108b, que incluso ellas fueron parte del milagro. Como decimos en Sotá 11b, que por el mérito de las mujeres justas en esa generación fueron redimidos. Y de manera similar para la Megilá también decimos que por Esther fueron redimidos. Y de manera similar con respecto a las velas de Hanukkah en el tratado de Shabbat.
Cuando yo leo este fragmento, si los tuviera que escuchar, si estuviese yo en lugar de ustedes, no entendería nada por el desorden. Pero sí, ese es el desorden de Torah Shebe'al Peh, donde se van mezclando una cantidad de elementos que tenemos que ir rastreando y buscando, tratando de combinar y hacer el rompecabezas bien hecho. Ahora, Rashi sobre Shabbat 23a dice, incluidas en ese milagro de Hanukkah, las acciones de una mujer, y yo agrego, porque ahí no aparece su nombre, Judith, que provocaron el milagro. Y el libro del Colbo de Rabbi Aarón ben Jacob de Narbona, en el capítulo 44, dice que las mujeres están obligadas a encender las velas de Hanukkah porque ellas también fueron incluidas en el milagro. Aunque suene mal, repito lo que fuentes diferentes dijeron para reafirmar la presencia de una ausente, porque Judith está ausente para nosotros, totalmente ausente, porque su propio libro también forma parte de los libros que no fueron canonizados, y quizás, si alcanzamos a verlo hoy, vamos a tratar de entender por qué razón. Según cuenta la historia, ella era hija de Johanán, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era muy hermosa y el rey griego quiso que se acostara con ella. Ella le dio a comer un plato de queso fuerte para darle sed, de manera que bebiera mucho y se embriagara y se recostara y se durmiera. Este relato se parece mucho a otro relato que aparece en el libro del Tanaj, en Jueces, cuando también una señorita hace lo mismo para poder descabezar a quien nos perseguía en ese instante. Como que estas dos versiones adjudicadas a mujeres diferentes en tiempos diferentes tienen alguna relación. Y así sucedió, y una vez dormido, ella tomó su espada, le cortó la cabeza, llevó su cabeza a Jerusalén, y cuando los ejércitos enemigos vieron que su líder había sido asesinado, huyeron despavoridos porque no sabían lo que hacer. Nosotros en estos últimos meses hemos visto como los líderes de nuestros enemigos caen uno tras el otro, pero sus huestes no huyen, sino que encuentran nuevas razones para luchar con nosotros. Ahora bien, de ahí viene una costumbre, particularmente de algunos judíos ashkenazíes, de comer un plato de queso en Hanukkah. ¿Por qué? Porque el Shulchan Aruch, en el Orah Haim 671, nos trae esa costumbre para recordar el alimento que Judith le dio a Holofernes antes de decapitarlo. Muy bien, sigue la halajá. El 25 de Kislev comienzan los 8 días de Hanukkah y están prohibidos hacer eulogios a los muertos. ¿Qué son los eulogios a los muertos? Es lo que en hebreo se llama el esped. Sean a los fallecidos o a aquellas personas que tienen yortzeit. Y en esos 8 días está prohibido ayunar. Es decir, no se pueden hacer cosas tristes, pero están permitidas para hacer trabajo. Es decir, no es una fiesta como Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y obviamente Shabbat, donde no se puede trabajar. Pero en estos días las mujeres tienen por costumbre no trabajar mientras las velas están encendidas. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque empieza luego una discusión sobre cuántas horas pueden trabajar las mujeres, pensando en el estereotipo de las mujeres hacendosas que tienen que dar de comer a los hombres, etcétera, etcétera. Las muchas comidas que añadimos en estos días son comidas no obligadas por halajá, ya que los sabios no los establecieron a los días de Hanukkah como días de fiesta y alegría. No son días de fiesta y alegría, pese a que no se puede estar triste ni se puede ayunar. El Remá, Rabbi Moshe Isserlich, que es el que define la halajá de los Ashkenazim, dice que algunos dicen que hay algo de mitzvah en añadir comidas porque durante esos días se dio la dedicación del altar. Resulta que ahora tenemos una nueva razón por la cual festejar Hanukkah. Ya no es la de las velitas, sino que es la rededicación del altar
porque a partir del momento en el cual se reconquista el Beit HaMikdash, se limpia el Beit HaMikdash, se depura, es decir, se lo vuelve no tamé, sino se lo vuelve taor, se hace la tahara, me resulta difícil decirlo de esta manera, entonces tenemos que hacer una fiesta, tenemos nuevamente el altar. Y entonces, aquí es lo que se discute, si pese a esta opinión, que la fiesta se hace por la rededicación del altar y no solamente por las velas o únicamente por una de ambas, se discute si se puede convertir formalmente en una fiesta. Ahora bien, ¿qué pasa con Hanukkah? Es costumbre recitar himnos y cantos de alabanza durante las fiestas añadidas y entonces se sirven también comidas de mitzvah, que se hacen mitzvah y se dicen brajot. Y en las brajot, particularmente en la brajá de agradecimiento por la comida, se incluye un texto referido a los milagros de Purim y a los milagros de Hanukkah, conocido como Al-Anisim. Y cuando se encienden las velitas, nosotros también decimos textos. Paradójicamente, Sefaradim y Ashkenazim no dicen los mismos textos. Entonces, ya vimos lo del tema del queso, porque Judith alimentó al enemigo con ello. Y hay fuentes que voy a abreviar porque estoy viendo la hora y se nos está yendo el tiempo, como muchas veces nos sucede. Las mujeres han conservado la costumbre de no trabajar mientras arden las velas. Algunas mujeres no trabajan durante toda la festividad, otras no trabajan el primer día ni el octavo día. Pero en la práctica, la costumbre es evitar el trabajo solo mientras las velas están encendidas e incluso solo durante la primera media hora, que es cuando empieza el hambre, que es el tiempo mínimo que las velas deben estar encendidas para cumplir con la mitzvah. En Hanukkah recitamos Alel completo, y con el Alel ha habido también discusiones. También decimos Alel completo en Hol HaMoed, decimos Alel incompleto en Rosh Hodesh, y si en Yom Ha'atzmaut tenemos o no tenemos que decir Alel, si tenemos que decir Alel completo o parcial, y si tenemos que decir Brajá por el Alel, todavía se sigue discutiendo, y si uno va en Jerusalén o en Israel a una sinagoga va a encontrarse con que se va a cantar el Alel completo, en otra un cuarto, en otra sin brajot. Y en otras, muchas, no se va a decir Alel porque es un día de duelo, porque se estableció el Estado de Israel antes de la llegada de Mashiach, y los que van a esas sinagogas no forman parte del Estado de Israel, aunque vivan en él, hayan nacido en él, y aprovechen las prebendas que el Seguro Social les da. Y no están en Israel porque no están durante la guerra, y hay que obligar a los soldados, me he ido de tema, hay que obligar a los soldados y a los reservistas a ampliar su tiempo de estar en el frente, porque estos señores no están. Ellos nos protegen, creen, de otra forma. Pero vamos a seguir con Hanukkah. Solo las mujeres observan esta costumbre porque tienen un mérito especial en Hanukkah, ya que la valentía de Judith y otras puso en marcha el milagro. Por lo tanto, ya vimos que no deben lavar la ropa, no deben coser, no deben cocinar. No, hay rabanim que dicen que está permitido que cocinen y frían, porque los hombres no saben y no podrían comer y no se puede ayunar. Ok, avanzamos un poco más. Hoy estoy mal y les pido que me disculpen, no puedo estar mejor con lo que vivimos aquí en estos días y en estos momentos. Hay otras historias de mujeres que tienen que ver con la festividad. Una de ellas es la narración muy conocida de Haná y sus 7 hijos, que, como la saga de los Macabeos, aparece en los apócrifos. Las obras que ya vimos no están incluidas en el canon de la Biblia hebrea.
La suya es una historia familiar de sufrimiento y martirio, y desempeña el papel conocido de madre y fue muy fuerte y piadosa. Su fortaleza y piedad se ponen a prueba cuando Antíoco, rey Seleucida de Siria, intenta obligar a cada uno de sus hijos a comer cerdo, a los hijos de Ana, de Haná, de transgredir la norma de la kashrut. Cada uno de ellos se niega, es torturado y asesinado mientras su madre agoniza. El rey insta a Haná a persuadir al hijo menor que le queda para que salve su vida comiendo el cerdo. En lugar de eso, le anima a seguir el ejemplo de sus hermanos y martirizarse. Desgarrada por el dolor sin sus hijos, ella también muere. Una versión dice que ella sobrevive. El compromiso de Haná con la ley judía en las peores circunstancias animó a generaciones de judíos de muchos países a enfrentarse a pogromos y persecuciones. En nuestros días, mis queridos amigos y amigas, en estos días, madres shekulot, término que no conozco en ningún otro idioma, que quiere decir madres que perdieron hijos, madres shekulot que perdieron a alguno o a algunos de sus hijos, usan este relato para dialogar con Abraham Avinu, a quien le dicen que ellas, las madres shekulot de hoy, lo superaron porque Abraham Avinu solo ató a su hijo, pero ellas entregaron a los propios en sacrificio. Vamos a ir a otra. Una Haná muy diferente protagoniza otra historia de Hanukkah. Se trata de una joven Haná, hermana de Yehuda Macabí, hermana de todos los macabeos, hija de Cohen Gadol, a punto de casarse, decidida a impedir que el gobernante sirio local ejerza su droit de seigneur, el derecho a mantener relaciones sexuales con una recién casada, que en los países latinos se llama el derecho de pernada. Ella, la Haná, la novia, vestida de novia, en la mitad de la gran ciudad, delante de la presencia de los más distinguidos judíos de aquel entonces y decenas y centenas de invitados, hace un acto inaudito. ¿Qué hace? Sube sobre una mesa y se desnuda ante los invitados a su banquete de casada, a su banquete de bodas. Sus hermanos se ponen muy nerviosos y van corriendo amenazándola con matarla por su comportamiento vergonzoso. Ella exige que salven el honor de todas las mujeres judías, de otra manera, luchando contra los sirios. Según el relato, su acción desencadena la rebelión, es decir, que la rebelión empieza en esta Haná. El derecho del señor, derecho feudal que se dice que existió en la Europa medieval, otorgaba al señor al que pertenecía el derecho a dormir la primera noche con la novia de cualquiera de sus vasallos. Este tema es un tema para estudiarse por separado, porque hasta hace muy poco, relativamente, tenía su validez. Y la Iglesia incluso tuvo que hacer algún tipo de maniobras para establecer contratos y pagos, particularmente los campesinos que querían evitar que sus novias fuesen violadas, porque no hay otro término, en la noche de bodas, antes que ellos pudieran ni siquiera darle un beso. Si querían salvarlas de eso, tenían que pagar y endeudarse, porque ese dinero iba para el Señor. La expresión derecho de pernada, en latín ius prima noctis, el derecho de la primera noche, se refiere a un presunto derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de su feudo que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Freud, en su trabajo de 1917,
el tabú de la virginidad, lo cita como si fuese un hecho discutido, y también la costumbre de bastantes pueblos de que no fuese el marido quien desflore a la novia, habla del modo de las bodas menorquinas precristianas, donde todos los invitados podían tener relaciones con la novia. En la línea, ustedes seguramente, lo veo en vuestros rostros, hacen expresiones como de no haber escuchado o de resultarles raros este relato, pero está más que comprobado y probablemente derive de la línea de la prostitución ritual del culto a Astarte, la diosa de la fertilidad, de la cual simplemente como relación aparece una de las primeras fuentes de las esculturas de Astarte, que fueron copiadas de otra diosa de la fertilidad de Egipto, de la mano del Jamse, que para tantos judíos parecería traer suerte porque trae fertilidad. Pero eso, el que quiera profundizarlo, lo puede ver en el libro sobre las Emunot Feilot que alguna vez escribí. Muchas de estas variaciones latinoamericanas del derecho de pernada fueron habituales hasta mediados del siglo XX, hasta principios del siglo XX, y se siguen registrando casos hasta la actualidad en algunas regiones del continente. La lucha contra esta práctica, entendida como un abuso agraviante, tuvo una parte central en las motivaciones personales de los campesinos para participar en la Revolución Mexicana. Bueno, déjenme ver la hora. Se ha propuesto que el derecho de pernada sería un uso de tradición muy antigua, no se sabe si prerromana, pagana o germánica, pero en todo caso ajena al derecho canónico. Nosotros podríamos tratar de explicar alguna razón del derecho de pernada, pero nos iríamos muy lejos. Algunos paralelismos etológicos pueden encontrar la explicación de decir de que el grupo buscaba al macho, como los primates antropoides, los chimpancés, en cuyas comunidades se ha detectado una clara estratificación social sobre un macho dominante, el macho alfa, que asegura la cópula con todas las hembras a su cargo. También hay paralelismos etnográficos. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario antes de que avancemos un poco más? Libe, abre el micrófono si quieres hablar. Abre el micrófono. Libe, si no abres el micrófono, no te podemos escuchar. Ya está. Ahora, No capté bien cómo se denominan las mamás que han perdido sus hijos. Shkulá. Shol es el verbo en hebreo que habla de, así como existe la viudez, en este caso sería la mamá que ha perdido a sus hijos, se llama Shkulá. la mamá o el papá, Shol, Shin, Shol Haf, se aplica, Shin, perdón, Shin, se aplica también a los padres y también a los hermanos. sí. El Con, término con Shin, K, Haf, Baf, Lamed. Shol. Ok, ¿alguien más? Sí, Sí, Aida. Hola, Aida. encantada de verle nuevamente. Quería preguntarle, eh, esta costumbre de pasar la primera noche el señor feudal, ¿esto se practicó en Israel? Eso se practicó en tierra de Israel cuando el dominio de los seleucidas Ah, exigía, como los señores feudales en esos momentos, que en cada boda ellos igual elegían, no en todas las bodas, tomar a la novia, poseerla
Y la novia era, según los relatos que llegaron hasta nuestros días, acompañada por la familia, con alimentos, pasaba ahí y luego la devolvía. Y si la devolvía, por lo general la devolvía. Ahora, tú hiciste un gesto, Aida, como si fuese algo terrible, pero también sucedió en España y también sucedió en Latinoamérica. Y cuando yo acabo de decir con respecto a la Revolución Mexicana, tenemos aquí varios mexicanos entre los participantes hoy, que motivaron a la gente. Ahí veo una pantalla que no tiene rostro. Es Grace. Vamos a cerrarla porque una de las condiciones aquí es que estamos con rostro. Ok. Si pueden hacer el favor de cerrarla. Gracias. Entonces, nos encontramos con que la motivación de la gente para participar en la revolución era acabar con esa costumbre del derecho de pernada. ¿Puedo? Sí, claro. No, a la pregunta de Aida, porque creo que también hay algo, me parece, que independientemente de si históricamente sucedió o no sucedió, es claro que quien escribe estos midrashim está también haciendo una especie de actualización de su situación histórica hacia atrás. O sea que lo que deberíamos de hacer a lo mejor es ver si hay fuentes históricas primarias que nos hablen de estos hechos, más allá de las midráshicas. Las fuentes midráshicas traen varias versiones de este mismo hecho, que eso es lo interesante. Ahora, midrash es midrash, pero tiene esta cosa que yo creo que es tan valiosa también, que es la actualización digamos, de un hecho pasado a través de la experiencia actual de la generación que en ese momento escribe el Midrash, que son Midrashim muy antiguos y que probablemente estén influidos, si no por el poder seleucida, por el romano, por el griego, o por cualquier otro poder extranjero posterior, ¿sí? Perdón, ¿eh? No, lo que es, para completar lo que dice Ethel, voy a volver a repetir lo que había planteado hace un instante respecto a el ritual sexual que existía en la tierra de Canaán, en el cual, según ese ritual, en varios grupos, en varias tribus, con dioses diferentes, igual habían grandes fiestas sexuales que coincidían con ciertas fechas que tenían que ver con la naturaleza, porque de esa manera estimulaban buenas cosechas. ¿Alguien más? Schumer, me pareció que hizo un movimiento o leí mal. Abre el micrófono, Shmuel. Quería recordar la enseñanza clásica de cuando en la escuela aprendimos sobre Hanukkah, de que lo que inició el problema fue, o la revolución, fue cuando otro judío hizo Avodat Zarah, o sea, participó en comer jazir, sacrificar un jazir y comer del jazir, y entonces Matitiao lo mató y ahí empezó la revolución. Esa es la primera versión que escuché del motivo de Hanukkah. Y es que en el colegio no te van a contar la otra, Shmuel. O sea, no, el punto es que me lo presentaron como que fue una guerra que se inició entre facciones judías. No, o sea, por un lado había la obligación de los seleucidas, pero por el otro lado tenían la participación o la cooperación de una sección del lado judío. Cuando al inicio de nuestra reunión planteé de los Hasidim, que no son los Hasidim de nuestra época, que se plegaron a los Kohanim, ya estaba planteando intrínsecamente la exclusión de aquellos que no participaron en la rebelión.
Es decir, de que esta lucha, como muchas luchas, y lo que sucedió después con los Maccabim, porque una de las razones por las cuales sus libros no fueron canonizados fue porque los Jajamim no quisieron que nosotros repitamos algo muy triste, que ellos también se volvieron de alguna forma partidarios de la ideología anti-judía, anti-alágica. Es decir, que empezaron muy bien, pero en la primera generación, en la segunda generación, en la tercera generación, ya estaban muy mal. Y ahí había luchas entre hermanos para ver quién podía tener la razón. Entonces, la autocensura histórica nuestra hizo que eso desaparezca y probablemente tampoco ni Rabbi Akiva, ni quienes, insisto, muchos cientos de años después, ni los otros Jajamim en el momento de la canonización, de los 4 libros que llegaron hasta nuestras manos con el nombre de libros macabeos, algunos de ellos escritos por judíos, probablemente el primero, y parte del segundo fueron escritos en el idioma griego. No podemos garantizar la veracidad de lo que ahí dice. Y entonces se combinan todos estos elementos. A mí ¿qué me motivó reunirme con ustedes nuevamente? Me motivaron varias cosas. La primera de ellas es la guerra, que de pronto estaba viendo qué sucede junto a mí y qué sucede referente a lo que tú mismo dijiste hace un instante, Shmuel, que había facciones internas, que unas estaban a favor del régimen, otros estaban en contra del régimen, y eso impidió que tuviésemos un triunfo inmediato, o peor, como tú lo dices, colocándolo en boca de tus morim, colocándolo en boca de lo que ellos aprendieron, el hecho de que nosotros estemos divididos fue muy fácil, fuimos mejor presa de nuestros enemigos, que quizás si no hubiera habido el escándalo terrible de los meses previos a la reforma judicial, probablemente el Hamas, que igual nos hubiera atacado un día antes o un día después, hubiera pensado 2 o 3 veces, pero nos dio partidos separados cuando unos decían no vamos a hacer el servicio militar, primero porque Dios no lo quiere, porque quiere que estudiemos Torah para salvar a los judíos, ese es un grupo. Otros decían no vamos a hacer el servicio militar porque no podemos hacer caso a la tiranía que se va a formar con la reforma. Otros decían no podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había caos entre nosotros mismos. Así que todos estos mitos que se van dando con nuestra propia historia no están jalados de los pelos. ¿Qué más me trajo? Me trajo un experimento que hice en el Colegio Yavne hace ya muchísimos años atrás, en 1977. Vino de visita el profesor Stern de la Universidad de Bar Ilan, que yo había invitado, e hicimos una prueba abierta de conocimientos judíos a los alumnos desde 4º de primaria a 12º año, a 3º de prepa o hasta el 5º de secundaria en cada país, de los 12 años hasta el último año, haciendo preguntas abiertas, casi 100 preguntas. Y en todos esos formularios se repetían las preguntas sobre Hanukkah. ¿Y qué pasó? Que en el 90% de las respuestas de los alumnos del Colegio Yavne, que yo tenía el placer y el honor de dirigir, la respuesta era de que Yehuda Maccabí tomó la espada y mató a los enemigos. Es decir, Yehuda Maccabí era el líder, tomado de las representaciones teatrales del Jardín de Infantes, cosa muy interesante, porque todas las obras de teatro donde los íngalas iban a subir al escenario, aparecía así para Purim, todas querían ser la reina Esther, ¿verdad? Y acá en Hanukkah todos querían ser Yehuda Maccabí. Y ahí fue donde hicimos un cambio de programa. Shmuel, a lo mejor te acuerdas,
de no repetir todos los años superficialmente el relato de las fiestas, sino de que cada 3 años estudiaremos las fiestas cada una durante largos meses para que la gente pueda saber, no solamente para desasnarse, sino para luchar contra la fortaleza gigantesca de Tamarita, que era la lideresa de la educación, era la directora del jardín de infantes, y su palabra era palabra de Dios. Hoy, en nuestro tiempo, si nosotros hiciésemos lo mismo con cualquier escuela judía de la Golá, y no en pocas escuelas de Israel, nos encontraríamos con la misma situación. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, Parece que no. entonces paramos aquí. Nosotros simplemente tenemos que saber, y quiero agregar algo más, así como el relato de Haná y los 7 hijos, tampoco se puede aseverar que así fue, que fueron 7 y no fueron 8, o fueron 7 y no fueron 5. Había en este tipo de relatos una rebelión contra la humillación, porque lo que querían los sojuzgadores, los jefes de los imperios, humillar a aquellos que levantaban la cabeza buscando el honor. Y lo que el relato de Haná quería era salvar el honor. Lo que el relato de Haná, que se planteó aparentemente humillándose al quedar desnuda frente a todos los invitados, que fue aparentemente la pérdida del honor, por la humillación fue lograr que otras mujeres no se tengan que humillar, desnudándose ante aquellos que las iban a violar, porque esas eran las normas del más fuerte. Antes de empezar nuestra reunión, sí, Yoshi, ¿querías decir algo? Sí, el tema de la Haná que manda a sus hijos a la muerte, ¿no se contradice con Pikuach Nefesh y el tema del Sí, suicidio, de morir en... sí, se contradice. Sí, no, porque el Pikuach Nefesh habla de, o sea, se contradice en principio, pero Pikuach, o sea, Pikuach Nefesh sí, pero también tenemos el concepto de que de Yamut Lo Yavor, o sea, de que hay por determinadas causas por las cuales tenemos que dar la vida, y una de ellas es la profanación del nombre de Dios en público y de manera intencional. O sea, no, si eso hubiera sucedido en privado, creo que alguna vez Yoshi lo estudiamos incluso, estos temas, el, el concepto no es porque tengo que comer el cerdo, porque me tengo que arrodillar y nada más, sino porque estás haciendo un acto público de profanación guiada por el otro. Eso es un tanto complejo, pero tampoco sé si los manda a la muerte. O sea, estamos hablando de, hasta donde yo Sí, entiendo, de hijos que deciden. Al más pequeño es el único, digamos, que sabemos según el relato otra vez, ¿no es cierto? Que hay como una decisión de cada uno de ellos. Lo que quería, Yoshi, cuando te contesté así, remarcar era la narrativa. Es decir, que todos podamos hoy salir sabiendo que Hanukkah es una fiesta compleja, que tiene que estudiarse desde muchos ángulos y que cada uno de nosotros elige el ángulo que le venga mejor, que no hay una verdad absoluta, que con el tiempo, él te lo dijo hace un rato, probablemente el mismo que redactó el Midrash de la hermana de los macabeos, que se desnudó en público, etcétera, etcétera, estaba manifestando lo que sucedía en su propia ciudad frente a los abusos sexuales que se cometían contra los judíos, particularmente los ashkenazíes, en la época de las cruzadas, en la época de las Gzeirot, que se daban cuando entraban los grupos de cosacos a la población, y lo primero que hacían era matar a los hombres, tratar de quitar los bienes que podían llevarse con ellos y profanar el honor de cada una de las mujeres, que dieron
al mismo tiempo dificultades a los rabinos para decidir de quiénes eran los hijos, si los hijos eran kasher, si no eran kasher, si la mujer violada podía volver a vivir con su marido o no. Es decir, cosas que no son teoría adjudicadas en la época de los macabeos, sino que fueron nuestra sombra durante mucho, mucho tiempo. Y no lo quería decir, pero no quería terminar con esto, pero ¿y qué pasó el 7 de octubre? ¿Y qué pasó el 7 de octubre? Y fue comprobado eso, que en las instrucciones que tenían los miembros de la Nukba era humillar a las mujeres. Y humillaron a abuelitas, y humillaron a mujeres embarazadas, a una de las cuales despanzurraron y sacaron su bebé, mientras ella todavía vivía, y lo mataron delante. Pero la gran mitzvah era provocar la humillación de los judíos en el mundo, no solamente de los israelíes, de los que estábamos ahí, no solamente aquellas mujeres que fueron víctimas. Y según lo que yo sé, y también leí, también a hombres violaron, y también los violaron entre los primeros prisioneros. Los primeros secuestrados y las primeras secuestradas fueron mujeres violadas. Y uno pregunta, ¿y no dijeron nada y no pudieron hablar? No, no pudieron hablar. No es tan simple que una mujer violada por turbas. Encontraron cajas de profilácticos en el cadáver de un luchador de las libertades palestinas que recién encontraron hace 2 o 3 semanas atrás, y entre lo que quedaba de sus restos podridos, en su bolsillo había una caja de profilácticos. Es decir, de que esto no está desconectado de una realidad. No porque nosotros fuésemos víctimas siempre, porque también hay degenerados entre nosotros, pero porque este tipo de profanación al ser humano no nació hoy, para quien piensa que esto es un fenómeno del Hamás, y no nació tampoco con los macabíes. Hubiera preferido terminar de otra manera. Les deseo y nos deseamos tengamos hoy mismo buenas noticias. Gracias por estar. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere.